Bueno, empezamos la... No, voy a tener la grabación, no me equivoqué. Empezamos la clase. Esta imagen es del capacitor que uso generalmente en las clases y es el que está en el video que les comentaba recién. Ahí está. Lo puse acá porque básicamente yo quiero mostrar que los capacitores son elementos que sirven para acumular cargas eléctricas, ¿sí? Y al acumular cargas eléctricas acumulan energía, que después está disponible para usar en otro momento. Este capacitor yo lo conecté en esos cablecitos. En la conexión hizo esa chispa. Y esa otra chispa evidencia que acumuló carga y yo lo descargo juntándole las puntas, sus puntas, ¿no? Acá hay un capacitor más chiquito. ¿Está bien? Tiene dos puntas y los cables conectados a ellas. Lo que yo había hecho con el otro fue juntar esas puntas. Después lo vemos. Vamos a trabajar un poquito con esto. Entonces, bueno, la capacidad eléctrica es la propiedad que tiene este elemento justamente de almacenar carga eléctrica, ¿no? La imagen que está acá chiquitita es de una membrana que ya estuvo en alguna diapositiva, la de electrostática, porque funciona como capacitor. Se juntan cargas eléctricas de signo opuesto a ambos lados de la membrana biológica. Un poco el sentido que tiene para ustedes la palabra capacitor va por ahí, no tanto por lo que yo estoy proponiendo desde la física. Pero bueno, esto es física. ¿Qué representan esos dos rectángulos que están ahí grises? Representan las placas, que se llama el capacitor, que son material buen conductor de la electricidad, ¿sí? Donde los electrones pueden moverse. ¿Sí? Esos dos circulitos representan electrones. Cuando a las placas le conectamos una diferencia de potencial, en este caso, este símbolo de una raya larga y una raya chica representa una pila o batería, ¿sí? La raya larga es el positivo, eso ya es una convención, la raya corta el negativo. Yo le puedo, digamos, existe un trabajo eléctrico, aparece un trabajo eléctrico, en donde se sacan electrones de la placa que queda positiva y se trasladan a la placa que queda negativa, gracias al gasto de energía, consumo de energía que se produce en la pila. Bueno, en este caso, en este ejemplo, si tiene 10 volts, la pila es porque tiene 0 de un lado y 10 del otro, o 20 de un lado y 10 del otro. Podemos definir el 0 de manera más cómoda. Y acuérdense que cuando aparecen cargas en las placas, ¿sí? Aparece un campo eléctrico, eso de la clase pasada, que apunta, que es saliente de la placa positiva, en una palabra. Y tiene líneas de campo paralelas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Estas placas están separadas. En el medio hay un aislante. Ese aislante, en este dibujo, puede ser aire o vacío, no hay nada, ¿sí? En dibujos sucesivos va a haber cosas, ¿sí? Aislantes también. Papel, plástico, lo que sea. Fíjense que al conectar la batería entre las placas adquieren la diferencia de potencial que tiene la batería. En el videito corto que hice de entrada, yo conecto el capacitor en 220 y después tengo 220 entre las puntas del capacitor. Cuando las junto, hago un cortocircuito. ¿Sí? Obviamente, el capacitor se descarga en esa chispa. Ya después no tiene más. No es lo mismo que hacer un cortocircuito en un enchufe. Por favor, no lo hagan. ¿Sí? Porque tiene una provisión infinita de energía de parte de la central eléctrica. ¿Ah? No, eso libera mucha energía, eso libera poca. En ese sentido. Tanta energía que nos puede hacer mucho mal. ¿Sí? Quemar los ojos o incluso quemar la piel. La diferencia de potencial entre placas, nosotros lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Era campo eléctrico por la distancia entre placas.
Habíamos definido campo eléctrico como diferencia de potencial sobre distancia, ¿no? La unidad era volt sobre metro, una de las unidades. No sé si se acuerdan de eso. Newton sobre Coulomb o volt sobre metro, para el campo eléctrico. Y como la diferencia de potencial es una escalar, digamos, y la vamos a trabajar en el módulo, estoy poniendo el módulo de campo eléctrico. Ahora, la idea es un poco sacarnos de encima el campo eléctrico en este caso y ponerlo para que se relacione, ponerlo en función de la carga, ¿sí? Este miembro, el lado derecho del igual, que esté figurando la carga. Entonces, poner la carga en función de la diferencia de potencial, o la diferencia de potencial en función de la carga. Es decir, queremos encontrar una relación entre la carga acumulada y la diferencia de potencial entre las placas planas infinitas que habíamos llamado, que en este caso están formando lo que llamamos capacidad. ¿Sí? No sé si se acuerdan, yo les dije, quienes estuvieron, que el campo eléctrico se podía definir como la densidad de carga, ¿sí? Carga sobre área, dividido, bueno, las propiedades del medio material que está en el medio, ¿no? Del dieléctrico. Permitividad del vacío por permitividad relativa. Esta expresión que no la usamos pero quedó escrita la vez pasada y tiene sentido, ¿no? Cuanto más cargas tengas por centímetro cuadrado, mayor va a ser el campo eléctrico, porque justamente se debe a la presencia de cargas. Lo vamos a usar ahora, ¿sí? No la usamos la vez pasada y lo vamos a usar ahora. Bueno, acá quedó ya la relación, ¿sí? Entre la carga y la diferencia de potencial. ¿Sí? Lo que estoy poniendo acá arriba en rojo ya está presente. La carga y la diferencia de potencial. Gracias a que el campo dependía de la carga. Bueno, si despejo la carga, queda la diferencia de potencial multiplicado por el epsilon 0, multiplicado por el epsilon relativo, multiplicado por el área, dividido la distancia que pasa para abajo. Es lo que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, a esto que aparece acá, esa fracción que aparece acá, se le llama capacidad. Se le llama capacidad. ¿Sí? Es decir, un capacitor es un elemento que sirve para acumular cargas y el valor de la capacidad que tiene para acumular cargas, en función de su construcción, ¿sí? Se puede calcular según el material que tenga como aislante entre las placas, con el epsilon relativo, con el área total que tenga, pero de una sola placa, si esto es 1 metro cuadrado y este es otro metro cuadrado, pues está enfrentado, acá va 1 metro cuadrado, nada más, ¿sí? La de una placa. Y la distancia que hay entre las dos, que está marcada acá en rojo, como D. ¿Sí? Bueno, en un capacitor que mostré recién, por los que estaban en el videito así, cilíndrico, parece raro esta disposición, ¿no? Porque tendrían que ser como un rectángulo. En realidad es papel de aluminio todo arrollado. Está bien, con aislante por afuera para que no se toque metal con metal. Por eso tiene forma cilíndrica. Es una de las formas que tienen los capacitores. Bueno, por otro lado, si despejamos de acá, ¿sí? Si acá ya vemos que esto se llama C, ¿sí? Lo estoy poniendo acá al costado, Q es igual a C por delta B. Está escrito acá. Son dos formulitas que vamos a utilizar bastante. ¿Está bien? Después hago un resumen de todas las formulitas. ¿Cuál es la unidad de capacidad? ¿En qué se mide? Bueno, la capacidad se mide en faradios. Si vuelvo para atrás, voy a volver un poquito, acá podrán descubrir que el faradio es Coulomb sobre volt, ¿no? Si paso el delta B dividiendo, faradio es Coulomb sobre volt en el sistema internacional. Bueno, es muy habitual, porque el faradio es muy grande como unidad, que se usen submúltiplos, ¿sí? Entonces acá están detallados para que se acuerden. Igual yo sé que se acuerdan ustedes. Milifaradio, que se escribe como MF, es 10 a la menos 3 faradio. Micro es 10 a la menos 6 y se escribe con la letra mu. Nano, ¿sí? NF, se escribe como 10 a la menos 9. Y picofaradio, 10 a la menos 12. Son los más comunes, ¿sí? Los que más vamos a usar. Igual en la última tabla del libro están puestas estas cosas.
de los múltiplos y submúltiplos de las unidades. Faradio es una castellanización, ¿sí? Es por el apellido de Faraday. Pero bueno, acá se habla de voltio, de faradio, de amperio. Son castellanizaciones. Bueno, acá está lo que les decía del aislante que va en el medio de las dos placas conductoras, ¿sí? En el aislante no aparecen cargas eléctricas en movimiento, porque es un aislante eléctrico y no permite el movimiento de electrones. Lo que puede llegar a permitir el aislante, lo que va a permitir, es de alguna manera una polarización. Es decir, que roten o que se acomoden las moléculas del material del aislante, de manera que si son polares, la parte más negativa quede de un lado y la parte más positiva quede del otro. ¿Sí? A eso se llama polarizar. No es cargar, porque en sí todo queda neutro. Está bien el dieléctrico. Pero queda como electrizado, aparentemente electrizado, ¿sí? Se llama polarizado. Bueno, el épsilon relativo del aislante siempre es mayor que 1, o a lo sumo igual si es aire, ¿sí? Y es relativo al aire. O sea, si el aire vale 1 y algo vale 4 es porque el valor de ese material es 4 veces el del aire, ¿sí? Y el épsilon relativo lo tienen en las tablas. Lo usamos la vez pasada. ¿Chan? Bueno. La expresión del capacitor que estaba en la diapositiva pasada era esta, ¿no? Epsilon relativo por epsilon 0 por A sobre D. Si el epsilon relativo del aire vale 1, cuando le pones un dieléctrico, que no sea aire, papel, por ejemplo, esto vale más que 1, por lo tanto aumenta el valor de la capacidad. Para eso sirve un dieléctrico, entre otras cosas, ¿sí? Sirve como una separación mecánica, para que no se toquen los dos conductores de las dos capas, y además sirve para aumentar la capacidad del capacitor. ¿Está la frase que está acá en rojo? ¿Sí? Ay, bien. El área aumenta la capacidad, la separación aumenta, disminuye la capacidad. Bien, ahí hay un capacitor que tiene más distancia, o sea, por ese motivo sería más chico el capacitor, igual de área, eso no lo modificaría, pero tiene un dieléctrico, bueno, si este mismo dieléctrico que en este caso, tiene menos capacidad. El objetivo de este dibujito es mostrar los dipolos que se formarían cuando yo decía que se polariza el material aislante, ¿sí? Y estos dipolitos, que serían las moléculas, forman de alguna manera un campo eléctrico propio también, ¿no? Dentro del capacitor, eso no lo vamos a ver hoy. Es decir, siempre sale de positivo a negativo. Fíjense que la parte negativa de las moléculas es atraída por la parte positiva de la placa, ¿no? La placa positiva. Así que queda con un campo eléctrico al revés, de positivo a negativo para allá adentro y por las placas de positivo a negativo para allá. Como que se restan los dos campos cuando está polarizado el capacitor. Bien. Tenemos el mismo valor de carga acumulada de los dos lados. ¿Qué pasó ahí? Ay, quiero hacer eso. Fíjense, ¿vieron esa simulación? Cuando el capacitor está cargado y le junto las dos placas a través de una lamparita, circulan cargas, la lamparita se prende y después se apaga. ¿Sí? Lo que yo hice fue no poner una lamparita en el video primero. Junté los dos cables y fue una chispa. A ver si puedo mostrar esto. Esperen un poquito. Dejo de presentar y tengo que hacer algo. Ahí va. Bueno. Ahí estaríamos viendo. ¿Están viendo, no? ¿La mesita blanca? Sí, profe. Sí, bien. A ver, acá tengo el capacitor. El positivo está de este lado. Yo lo cargo con una batería de 9 volt.
Y esta es una tirita de LED, ¿sí? Esto que está acá, por eso está lejos. Y ahí lo voy a descargar en la tirita de LED. No sé si se llegó a ver que prendía. ¿Sí o no? Sí se ve, genial. Bueno, gracias. Bueno, esa sería la cuestión práctica para el dibujito que estaba hoy, ¿no? El capacitor cargado se descarga por la lamparita y la lamparita termina apagándose. Bien. Sigo. Chan. Bien. Bueno, yo les decía que al almacenar cargas almacena energía. Esto se me disparó solo. Vamos a mirar. A medida que empiezan a pasar cargas de la placa negativa a través de la batería hacia la placa, de la placa que queda positiva a la que queda negativa, el capacitor empieza a acumular cargas y con eso a juntar diferencia de potencial. No sé si observaron, lo voy a pasar de nuevo, que en cada carga, en cada redondelito azul que representa una carga negativa, un electrón, que pasaba, aparecía uno de estos rectángulos, ¿no? ¿Ven? Hay otro, hay otro, hay otro. Bueno, el trabajo eléctrico o la energía potencial que adquiere este capacitor, nosotros lo habíamos calculado como Q por E por D, ¿se acuerdan? Q por delta V sería. Bueno, Q por delta V nos va a representar de alguna manera la energía acumulada. Pero como esto arranca vacío y se va cargando y después no admite más, no va a quedar un Q por delta V como si fuera un rectángulo. Va a quedar un Q por delta V como una función lineal y el área, Q por delta V sería un medio de Q por delta V, esta área nos va a representar el trabajo de la fuerza eléctrica o la energía acumulada en el capacitor. ¿Sí? Y para hacer esto hay que integrarlo, pero se puede usar la formulita de la superficie de un triángulo, ¿no? La mitad de la base por la altura. Es decir, el área, esto lo tienen escrito en el libro teórico, el área del gráfico de diferencia delta V en función de Q es la energía acumulada. ¿Sí? La pendiente, después vamos a ver, representa otra cosa. Incluso uno sobre la pendiente, después les voy a mostrar. Ahora, se pueden hacer reemplazos porque tenemos también la relación que la carga es C por delta V. ¿Está bien? En la primera diapositiva que estuvo. Entonces, podemos pensar que la carga la sustituimos por C por delta V. C por delta V por B, por delta V. Que es, bueno, acá quedó uno con módulo y otro sin módulo, disculpe, no me di cuenta. O sea, un medio de C por delta V cuadrado. ¿Sí? Bueno, otra vez vuelvo a la expresión de arriba, pero delta V es Q sobre C, ¿no? En este mismo despeje, Q sobre C. Entonces puedo, en vez de poner Q por delta V, poner Q por Q sobre C. Y Q por Q sobre C es Q por Q cuadrado, es Q cuadrado sobre C, mejor dicho, ¿no? Desaparecen estas y queda un medio Q cuadrado sobre C. Bueno, estas tres expresiones, que están una arriba de otra, ¿sí? Son equivalentes y sirven para calcular la energía almacenada en un capacitor. ¿Está? Así que depende del caso, depende del problema, lo que nos convenga usar. ¿Está bien? Están escritas todas las formulitas. Bueno, no sé si la estaban copiando. Me están escribiendo por acá y yo no lo veo. U entonces es la energía, bien Lucho, sí, discúlpame que no lo dije expresamente, sí. U es la energía acumulada, es el símbolo. También U usamos para la energía interna en termodinámica, no lo confundan. ¿Sí? Si se quieren aclarar, aclárenselo en sus hojas. No vayan a usar estas fórmulas en termodinámica ni las de termodinámica en electricidad. Está bien. Bueno. ¿Pasó?
Este, bien. Bueno, acá hay un ejercicio para usar algunas cositas de las que vimos recién. Leemos. Un capacitor plano de placas paralelas, esto se llama plano de placas paralelas, está en equilibrio conectado a una batería. En equilibrio quiere decir que no hay circulación de cargas, ¿sí? Que ya está cargado. Si está conectado a una batería, ya está cargado. Por eso está de color, ¿sí? Rojo y azul. Sin desconectar la batería, ¿sí? La batería sería esta. Estos serían los cables en su representación. Sin desconectar la batería, se introduce entre las placas un dieléctrico de constante relativa 25. Y 25 veces mayor que la del aire, que llena el espacio entre ellas. Así. Es la imagen anterior. ¿Qué pasa cuando se alcanza el nuevo equilibrio? O sea, hay un factor 25 que va a influir o no, y las preguntas van por ahí, ¿no? La carga y las placas, la carga en las placas y la diferencia de potencial quedan multiplicadas por 25, la carga se mantiene constante y la diferencia de potencial queda multiplicada por 25. Bueno, distintas opciones. ¿Qué pasa con esa Profe, diferencia? Sí. la B, profe, las cargas se mantienen constantes y la diferencia queda multiplicada por 25. La carga no se mantiene constante. En el próximo problema vamos a trabajar con eso, pero ahora se los adelanto. Cuando te dicen que se modifica un capacitor, ya sea Sí. agregándole un dieléctrico, ya sea separándole las placas, ya sea agrandando su área, cualquier modificación que hagas al capacitor, con la batería conectada, con la batería puesta, como dice este ejercicio, se mantiene la diferencia de potencial constante. Porque la pila es una fuente. ¿Te acuerdas lo que es una fuente? Un sistema que intercambia, en este caso, cargas sin variar su diferencia de potencial. Y vos podés conectar una pila a una lamparita y la pila sigue teniendo los 1,5 volts o lo que tenga de origen. Entonces fuerza al capacitor a tener esa tensión. Tensión también es otro nombre para la diferencia de potencial. Así que vamos a tener que buscar alguna opción en donde diga que la diferencia de potencial queda fija, queda constante. La carga queda constante, no, la diferencia de potencial se mantiene constante. La tercera podría ser, la carga se mantiene constante y la energía, la carga queda multiplicada por 25 y la energía se mantiene constante. La carga se mantiene constante y la... Bueno, en principio esta podría ser, hay que analizar qué pasa con la carga. Está bien, si lo de la carga es verdadero, va. Igual más allá de eso yo quise detallar todo. Uy, este no le puse animaciones, bueno. Acá está lo de la diferencia de potencial, pero no lo lean que era lo último. ¿Qué pasa con la capacidad, que es lo básico? El capacitor sin dieléctrico tiene constante relativa a 1, ¿sí? A L. Epsilon 0 por epsilon relativo a 1 por A sobre D. Con dieléctrico tiene epsilon 0 por 25 por A sobre D. Por lo tanto, el capacitor 2 es 25 veces mayor que el capacitor 1. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. ¿Qué pasa con la energía? Bien, gracias. La energía la podemos calcular con 3 formulitas distintas. Esta era una de ellas, ¿sí? Era un medio de Q por B, un medio de C por B cuadrado, o un medio de Q cuadrado sobre C. ¿Por qué yo elijo esta? Para comparar dos capacitores, ¿no? O dos situaciones del mismo capacitor. Porque en las dos situaciones tengo la misma tensión, porque sé que tengo la misma pila. ¿Sí? Que no la saco. Entonces, en la comparación de los U, estoy dejando fijo una de las variables. O sea, va a quedar una constante que es delta B. Y solamente me va a cambiar la capacidad. Y puedo hacer la comparación de energías comparando las capacidades. ¿Se entiende? Si yo usaba Q cuadrado sobre C, me cambiaba Q y me cambiaba C. Era más difícil comparar. ¿Sí? Si usaba la otra, se podía comparar igual, ¿no? Con Q por delta B. Porque delta B quedaba fijo, pero es más cómodo comparar las capacidades que ya las tengo bien fácil, ¿no? Por la construcción del capacitor. Bueno, entonces, la energía del segundo capacitor va a ser un medio de
C2, pero C2 dijimos que era 25 veces segundo, así que pongo acá 25 veces segundo. Este 25 lo paso para adelante y me queda que la energía nueva con el dieléctrico puesto es 25 veces la energía anterior. ¿Les llama la atención esto? Es muy bueno. Tenemos un capacitor. Por solo poner un dieléctrico, el capacitor nos está acumulando más energía con la misma tensión. ¿Sí? Las cargas, no sé qué pasó con las cargas, porque ahí hubo migración de cargas. Pero nos está acumulando más energía. ¿De dónde sale la energía que nos está regalando este capacitor por poner su dieléctrico? ¿Quién la provee? Porque la energía no se crea ni se destruye, ¿no? La pila, perfecto, Connie. Juan, Selva. No es que favorezca el paso de cargas. Favorece la acumulación de cargas con menos tensión. O con la misma tensión te permite acumular más cargas. No es que lo favorezca al paso, ¿no? a la circulación. Es raro, te genera un campo eléctrico menor con la misma diferencia de potencial. O sea, más carga. Te permite acumular más carga. Influye sobre el campo eléctrico. Ahí está. Y eso permite acumular más cargas. ¿Qué pasa con la carga? Bueno, ¿se acuerdan de esta expresión, no? La definición de capacidad de carga sobre voltaje. Esta es la carga del primer capacitor. La carga del segundo capacitor es con C2. Pero C2, lo vimos recién, es 25 veces C1. Así que nos queda que esto es 25 veces la carga 1. Aumentó todo menos la diferencia de potencial. 25 veces. ¿Sí? Bueno, esto es lo que no puse animaciones. Pero fíjense cómo se justifica también, incluso sin hablar de la pila, ¿no? Q1 aumentó 25 veces, pongo. Entonces, para Q2, o sea, Q2 es 25 Q1. Y C2 también es 25 C1. Se simplifica el 25 y queda lo que tenía antes, que delta B2 es igual a lo que estaba antes, que es delta B1. Es maravilloso. No hay belleza similar a esto. Paso a las respuestas. ¿Cuál es? A ver, fíjense bien. La 3, claro. Esta que habíamos visto, perfecto, Noelia. Bueno, listo, está. Sí, esta. Que habíamos visto que estaba correcta la segunda parte porque la pila fijaba la tensión. Bueno, vemos que la carga también se multiplica por 25. ¿Está? Bueno, este es mucho más complejo. Hay dos ejercicios en la guía, uno de choice y uno de desarrollo. Este es el de choice, que tiene un enunciado mucho más largo. Pero bueno, acá está resumido. ¿Cómo cambian las magnitudes que estamos trabajando, carga, diferencia de potencial y energía, cuando se agrega un dieléctrico? ¿Sí? De alguna manera recién lo vimos con el otro ejercicio. Este es más de cuentas, este tiene números. Tenemos una tensión de 10 volts, esta letra E indica también tensión. Una llave de corte, esta llave permite o no el paso de corriente de los electrones. Y estos 10 volts, bueno, cuando se cierra la llave, van a aparecer como diferencia de potencial entre ambas. ¿Sí? Ahí está. Aparecen los 10 volts, circulan carga, se carga el capacitor hasta llegar al equilibrio. ¿Qué es para el capacitor llegar al equilibrio? Tener acá 10 volts y acá 0 volts. Tener un nivel eléctrico, un nivel de diferencia de potencial, igual que el de la fuente. Ahí ya deja de cargarse. No hay diferencia de potenciales para que circulen cargas. Bien. La diferencia de potencial inicial, entonces, en este caso, es 10 volts. La carga inicial la calculo como la capacidad por la diferencia de potencial. Acuérdense que le voy a poner un dieléctrico. Inicial es sin dieléctrico. ¿Sí? Todo lo que diga ahí es sin dieléctrico.
En este caso, la carga, primera cuenta que hacemos con estas porquerías, es capacidad 1 microfaradio, 10 a la menos 6. ¿Sí? Diferencia de potencial, 10 volts. Bueno, para trabajar con los micro, lo pueden trasladar al resultado. O sea, esto es faradio por volt, que va a dar coulomb, y trasladan al micro al resultado, ¿sí? Como una letra más. Como ustedes quieran, si no ponen 10 a la menos 6. Más fácil así. La energía sin dieléctrico va a ser entonces, bueno, esta es una de las posibilidades, un medio de C inicial por delta V al cuadrado. Inicial. Hagan la cuenta, ¿vale? Cualquiera que tenga calculadora. Un medio de la capacidad de 1 microfaradio por 10 volt al cuadrado. Ya. ¿Cómo se escribe un microfaradio, no? En la calculadora. No llegué a anotar los faradios. No, no se anotan. Un medio por la tecla 10 a la menos 6, con el exponente a menos 6, por 100. ¿Está? Sí. Ah, sí, okay. Hola, profe. A mí me dio 5 por 10 a la menos 6. A ver. 5 por 10 a la menos 6. Acá tengo 50 por 10 a la menos 6. Puede ser. Vos hiciste, a ver, contame lo que hiciste. Y puse un medio por 1 por 10. Por 1 bueno, por 10. no, puse en capacidad. Bueno, puse un medio por 10 a la menos 6 por 10, así. Un medio por 10 a la menos 6 es la misma tecla, ¿no? Sí. No pusiste por 10 a la menos 6. No, solo la tecla por 10 a la Por 10 a la menos menos 6 6. y después por 100. Ah, no, puse por 10. Ah, porque está el cuadrado. Bueno, Por era eso eso el cuadrado. entonces. Ahí está. Perfecto. Era eso. Está 50 microjoules o 50 por 10 a la menos 6 joules. Si el resultado de esa energía es en joules. Gracias, Laura. Bueno, eso pasó con la batería desconectada. Tuvimos estos tres valores: 10 volt, 10 microcoulombs y 50 microjoules. 10 microcoulombs y 50 microjoules. ¿Sí? Cuando conectamos el dieléctrico, perdón, eso fue, sin dieléctrico. Cuando le ponemos el dieléctrico, vamos a tener dos opciones. Primero, no sé si vieron recién la simulación, esto estaba cargado, porque lo cargamos de entrada y adquirió estos valores. Cerramos la llave, no cerramos la llave. Le ponemos el dieléctrico sin cerrar la llave. ¿Está bien? Es decir, el capacitor estaba cargado, le metimos el dieléctrico y las cargas acumuladas, este positivo y negativo que figura acá, representando las cargas, no tenían dónde ir, porque acá había una llave abierta. El camino eléctrico estaba cerrado. ¿Está bien? Por lo tanto, las cargas se conservan. No hay dónde escapar para las cargas. ¿Está bien? La capacidad que teníamos era esta. 1 por epsilon 0 por A sobre D. La nueva capacidad es con el dieléctrico, igual que en el problema anterior, multiplicado por 20, si el dieléctrico tiene constante 20. Por lo tanto, el nuevo capacitor es 20 veces el anterior. ¿Está bien? 20 C1. Como era de 1 microfaradio, son 20 microfaradios. No confundir microfaradio con microcoulomb. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que acá no tengo escrito, acá, carga es C por delta V, ¿sí? Carga es C por delta V.
Si la carga no tiene dónde ir y se mantiene constante, y la capacidad aumenta 20 veces, lo lógico sería que esto se achique 20 veces para que el producto siga siendo el mismo. ¿Se entiende? Nos tendría que pasar eso. O sea que se disminuye la diferencia de potencial al poner el directo. La carga es la misma. 10 microcoulombs, que era la que nos había dado antes. La diferencia de potencial nueva es carga sobre capacidad, y como la capacidad es 20 veces mayor, la diferencia de potencial se achicó 20 veces. Y la energía, bueno, con los dos valores que tuvimos, se puede calcular, bueno, con cualquiera de las dos expresiones, esta sirve. 10 microcoulombs al cuadrado sobre la capacidad nueva, que es 20 microfaradios. ¿Sí? ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Y qué unidad tiene? ¿Charán? Cuento algo. 10 al cuadrado es 100. Sobre 20 da 5. 5 por un medio da 2,5. O sea, hay un número 2,5 al que tengo que buscarle la unidad. Micro al cuadrado es micro por micro. Sobre micro me queda un solo micro arriba. Se simplifica uno de los dos. ¿Está? Entonces esto me va a dar 2,5 micro joule. ¿Me expliqué mentalmente cómo se hace? Profe, ¿el coulomb sobre faradio es igual a joule? Es joule. Sí, coulomb al cuadrado sobre faradio. Ah, ok. Sí. Si no es volt, digamos, ¿no? Coulomb sobre faradio es volt. Igual por coulomb es joule. ¿Qué pasó con la energía? ¿Por qué 2,5 contra 50? Teníamos 50, ¿no? Almacenados, metimos el dieléctrico y se nos cayó a 2,5. Porque empezó a... Ah, profe, ¿estamos viendo en la batería desconectada? Con la batería desconectada, sí. Sí. De alguna manera el dieléctrico es como absorbido, chupado por el... atraído, ¿no? Como se atrae con la virome los papelitos, atraído por el capacitor, por las placas. Eso lleva un gasto de energía, hace un trabajo el capacitor al absorber el dieléctrico. Y incluso hasta puede llegar a pasarse de largo y tener que volver y estabilizarse en algún momento gracias al rozamiento. Todo eso es energía que se libera en forma de calor al ambiente. ¿No? No hay otra manera. O sea, la energía, si no se tiene que conservar, donde ves que hay menos energía es porque se fue en forma de calor al ambiente. Recuerden que acá no hay de dónde sacar energía como en el problema anterior, que estaba la pila conectada, ¿sí? Que va a ser el segundo caso. Con la batería conectada le vamos a poner, ahí está la llave cerrada, ¿eh? Le vamos a poner el dieléctrico de nuevo. Ahora está sacado el dieléctrico. Si se la perdieron, les muestro. Está sacado el dieléctrico y la batería conectada. No se pregunta en el choice, pero está bueno analizarlo. Le ponemos el dieléctrico. ¿Qué pasa con estas magnitudes? A ver. La tensión vuelve a ser la de la pila, ¿sí? Porque estamos forzando al capacitor a tener la de la pila, 10 volts entre sus bordes. La capacidad, recuerden que era 20 microfaradios con el dieléctrico. Así que la carga es 20 microfaradios por 10 volts. ¿Sí? 200 microcoulombs.
aumentó bastante, ¿no? Y la energía acumulada, un medio de, bueno, hacemos las cuentas. Un medio de 20 microfaradios por 10 volt al cuadrado, ¿no? 100 por un medio de 20 son 10. Así que da 1000. 1000 microjoule. ¿Está bien? De vuelta, ¿por qué aumenta la energía? Si la energía se tiene que conservar. ¿De dónde sale la energía que está sobrando ahí? ¿Que está de más? De la batería conectada. Bien, Mariela. ¿Está bien? De la batería conectada. Bueno, este fue un problema difícil. ¿Está? No es muy común que se tomen estas cosas, pero queríamos que quede claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quedó de esto pendiente? Entonces, el resumencito de todo lo que usamos recién es esto. ¿Sí? Capacidad en función de su construcción, en función de las magnitudes, carga y diferencia de potencial, y las tres formulitas de análisis. Esta es la mitad de la clase. Ahora vamos a ver asociación de capacitores. Parece un gremio, ¿no? Asociación de capacitores. Bueno. ¿Qué significa capacidad equivalente? Que yo tengo conectados dos capacitores y busco reemplazarlos por uno que lo pueda reemplazar, que con la misma tensión acumule la misma carga. ¿Está bien? Equivalente por eso. En este caso están en paralelo. Ya sabían ustedes lo que es en paralelo con las resistencias hidrodinámicas. Están unidos por las dos puntas con la fuente, ¿no? ¿Okay? Fíjense qué sutileza, pero es distinto. La pila tiene una raya larga y una raya corta. El símbolo de los capacitores son dos rayas del mismo tamaño. ¿Ya está? Parecen iguales, pero hay una diferencia. Bueno, como están todos en paralelo, están todos conectados a la pila, con un voltímetro voy a medir la misma tensión en cualquier lado, ¿no? Entre el positivo que está representado con este rojo, que sería cable, conductor, y el negativo que está representado con este azul. Cualquiera de los capacitores, cualquiera o en la misma pila, mido la misma diferencia de potencia. ¿Sí? Esto representa lo mismo, como si acá estuviera la diferencia de potencial de la pila. Bien. El capacitor 1 acumula la carga 1, el capacitor 2 la carga 2. Este capacitor tiene que acumular la carga total de los dos capacitores. ¿Está? Q1 más Q2. Es como tener, en realidad, el paralelo es como tener un capacitor con la placa más grande, ¿se entiende? Si esto es metal, este conductor es metal, y acá tenés la otra placa, es como tener las placas unidas. Y como el área está directamente proporcional a la capacidad, es como tener un capacitor más grande. ¿Sí? En esta suma de acá abajo, si yo pienso que cada carga es C por delta V, tengo C equivalente por delta V de la batería, igual C1 por delta V1 más C2 por delta V2. ¿Sí? Pero todos los delta V son iguales. Se simplifican acá el delta V, acá el delta V y acá el delta V, se van, ¿no? Porque eran los tres iguales. Y quedó solamente el factor capacidad equivalente para este lado, 1 para este lado y 2 para este lado. Entonces la capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Cosa que esto les suena, yo sé que les suena. Las resistencias en serie se sumaban así. R equivalente igual a R1 más R2. Bueno, con los capacitores es al revés. Los capacitores en paralelo se suman directo. ¿Sí? C1 más C2. Van a ver que para la serie se usa el de las inversas, la formulita rara. Ah, perdón, Lucho, perdón, no te había visto. Vuelvo un segundo hasta las fórmulas. Una más. Una diapositiva, decís. Y la diapositiva 10. ¿Está?
Ah, la anterior, 9. ¿Todo esto? ¿Listo? Genial. Ahora voy a la 12, entonces, a la positiva 12. Bueno. Ah, esto quedó... Agrupación en paralelo. Agrupación en serie. ¿Sí? En serie están uno a continuación del otro. Las cargas no tendrían cómo derivarse, tienen un solo camino para recorrer. ¿Sí? Cuando ves que el circuito es una sola malla, es un solo camino, se llama serie. Bien. Los capacitores acá no están en paralelo, aunque parezca que están unidos por las dos puntas, porque no están unidos por las dos puntas en forma clara, nítida. Hay una batería en la unión que está por afuera. ¿Sí? Así que no están unidos por las dos puntas. Acá no había nada en ninguna de las dos uniones. Para no confundir eso. Están en serie. Bueno, la idea es buscar un capacitor equivalente que reemplace a estos dos y acumule la misma carga, ¿no? Igual que las presiones en los circuitos hidrodinámicos, acá hay una caída de tensión, igual que había una caída de presión. ¿Sí? Si el positivo lo tenemos acá, acá tenemos los 10 volts, acá tenemos los 0, que se trasladan acá. Y en el medio, por ejemplo, tenemos 4, por decir un número. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo numérico, nada más. No es forzoso que sean estos números. Lo que sí está bueno ver el ejemplo para ver que 10 es 6, que es la diferencia de potencial acá, 10 menos 4, más 4. 6, 4 más 6, 10. ¿Qué está pasando acá mientras estoy apretando el mouse? Se empieza a cargar un capacitor. ¿Sí? A ver, si yo tengo el polo negativo de la pila en esta placa del capacitor, esta placa adquiere cargas negativas. ¿Sí? Se trasladan electrones desde acá para acá. Si acá se trasladan cargas negativas, las cargas negativas de la placa de enfrente migran porque son del mismo signo y hay fuerzas de rechazo. Entonces migran al capacitor de enfrente. Esto entonces queda con ausencia de electrones, queda cargado positivamente. ¿Cuántos signitos migraron? 2. Uno por cada una de las fuerzas que apareció. ¿Está bien? O sea que este medio en sí está neutro. ¿Está bien? Estas dos estaban acá. Ahora, como aparecieron dos negativas acá, las negativas de acá se van, bueno, que seguramente fueron estas, y aparecen dos positivas entonces del otro lado. Dos ausencias de electrones. Como la cantidad de cargas que migran al capacitor que está en serie con el otro es la misma que teníamos en esta placa, vamos a concluir de que Q1 es igual a Q2. Que las cargas de los capacitores en serie son las mismas. Y a eso le llamamos carga total. ¿Sí? Si reemplazamos a estos dos capacitores por uno solo, ese capacitor va a tener la carga de cada uno de ellos, que es la misma, que es la carga total. Si esto es 2 coulomb, esto es 2 coulomb, bueno, el capacitor este tiene 2 coulomb. No están las dos flechitas acá. Bueno, ya tenemos la diferencia de potencial que se suman y la carga total. Ahora viene la fórmula fea, la de las inversas. Arrancando de acá, de la diferencia de potencial, cada diferencia de potencial es Q sobre C. ¿Sí? Cada diferencia de potencial es Q sobre C. Entonces pones Q sobre C1. Q sobre C equivalente. Igual, Q sobre C1 más Q sobre C2. Todos los Q que están en los numeradores valían lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Así que se van a simplificar. ¿Sí? Los Q estaban acá. Y va a quedar esta relación fea de inversas. El equivalente de una capacidad de dos capacitores en serie es la suma de sus incapacidades, de sus inversas. ¿Está bien? Esto vale siempre. Es posible que en algún lado, en algún video, en algún libro, en algún lo que sea, vean un reemplazo de esta fórmula, algo más práctico, que es esto que está acá.
Esto solamente con 2 capacitores se puede usar, ¿sí? Sale de que, bueno, sale de la forma de sumar fracciones. En general, cuando sumamos, yo no, me pareció, me olvidé de dar vuelta el ejemplo. Bueno, viste. Y estaba la respuesta que te quedó. Viste que marcaste una que estaba mal por ese motivo. Sí, obvio. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Ahora ya lo sabes. Cuando sumamos fracciones decimos C1 por C2 como denominador común, mínimo común múltiplo. Con esto me acuerdo de la señorita Inés Faletti, que me lo enseñó. C1 por C2, y después haces C1 por C2 dividido C1 te da C2, C1 por C2 dividido C2 te da C1. Arriba queda una suma y abajo un producto. Pero eso es 1 sobre la capacidad equivalente. Si lo das vuelta para tener la capacidad equivalente, te queda el producto arriba y la suma abajo. Ya habrá muerto hace rato la señorita. Pero bueno, era muy buena docente. Bueno, acá estoy escribiendo qué pasa con la energía total, ¿no? La energía se conserva, en ese sentido, o sea, la energía total es la misma que la de cada uno de los capacitores, tanto en serie como en paralelo, ¿sí? En ese sentido es como las lámparas. Si vos tenés una lámpara de 100 watts, otra de 75, otra de 40, la energía total es la suma de todas. No hay con qué darle. En cada segundo, tantos joules. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de asociación en serie, ¿sí? Tomé el mismo dibujito el mismo circuito de la diapositiva pasada. 10 volts para alimentar 2 capacitores, uno de 2 microfaradios y otro de 3 microfaradios. No sé si se cumple esto, no me acuerdo. Ahora vamos a ver. Bueno, en serie sabemos que la carga total es la misma que se acumula en cada uno de los capacitores. Que la diferencia de potencial es la suma de las diferencias de potencial. Y que la capacidad equivalente la podemos calcular también así, 1 sobre capacidad equivalente igual a esto sin el paréntesis, o enderezando esto lo invertimos con el menos 1. Bien. En principio la capacidad equivalente es fácil, ¿sí? 1/2 más 1/3 a la menos 1. Esto da, buscando como un denominador, como me enseñó Inés, 6 abajo y 3 más 2 arriba, 5. A la menos 1 se invierte y queda 6 quintos, que es 1,2 microfaradios. Bien, entonces ya vamos teniendo un capacitor equivalente cuyo valor es 1,2 microfaradios. Esa es la idea. La carga de este capacitor equivalente va a ser, ya me manejo con el circuito equivalente, va a ser la diferencia de potencial de 10 volts multiplicado por esta capacidad equivalente. ¿Sí? 12 microcoulombs. ¿Está bien? Ahí está. Y si pienso en la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores, hago las cuentas con los resultados de recién. ¿Sí? Q1 sobre C1 para delta B1. ¿Teníamos Q1? No teníamos Q1. Ah, pero era el mismo para todos. Así que era eran 12 microcoulombs, porque era la misma carga acá que acá. ¿Sí? 12 microcoulombs sobre C1. Y C1 era 2 microfaradios. 12 microcoulombs sobre 2 microfaradios. ¿Sí? Micro con micro se simplifica y queda coulomb sobre faradio volt. 6 volt. Ah, ahí están los 6. 10 menos 4, mira vos. Delta B2, lo mismo. La carga 2 es la misma, 12 microcoulombs, pero este capacitor es de 3 microfaradios. ¿Sí? Así que esto va a dar 4 volts. ¡Oh! 6 más 4, 10, que era la tensión de la fuente. Qué maravilloso. Si no, les gusta esto. ¿Estamos? Este fue un ejemplo de asociación en serie, donde usamos fuertemente que las cargas de una serie, de los capacitores que están en serie, es la misma.
que la suma es la tensión. Bueno, la conclusión fue, ¿no? No fue un uso muy fuerte, pero la suma de las tensiones nos dio la tensión de la pila. Paso a otra cosa. El diagrama de la figura representa la carga. Este es un problemita de examen. El diagrama de la figura representa la carga Q, acá está arriba, en función del voltaje B, acá abajo, para dos capacitores, C1 y C2. C1 la pendiente mayor, C2 la pendiente menor. Si esos dos capacitores se conectan en serie con una pila, o sea, el circuito de antes, todo en serie, una vez alcanzado el equilibrio, o sea, cuando ya están cargados, las cargas y los voltajes de los capacitores cumplen. Voltaje es diferencia de potencial. Bueno, en principio sabemos que por estar en serie las cargas son iguales. Ahora, acá no dice que las cargas son iguales, ¿no? Dice que la diferencia de potencial es la misma. Cuando la diferencia de potencial, si la diferencia de potencial llegase a ser la misma, las cargas tienen esta relación. O sea, no te está hablando del estado de equilibrio este gráfico. Te está dando un dato. Es un dato que tenés que interpretar. Bien. Pregunto, ¿este gráfico era el mismo que el de la energía o era diferente? ¿Lo muestro? ¿Vamos al de energía? Era al revés, profe. Qué grande, Laura. ¿Te acordás? Acá estaba delta B y acá estaba Q, ¿no? Sí. Bien. A medida que aparecían cargas, se generaba una diferencia de potencial. Bien. Entonces, ¿por qué este está al revés? ¿Qué quieren decirnos con esto? Esto nos quieren decir. Como la capacidad de carga sobre diferencia de potencial, sobre voltaje, y carga sobre voltajes opuestos sobre adyacente es la pendiente de cada una de estas rectas, ¿sí? Te están diciendo, ¿sabes qué? La pendiente de esta recta es la capacidad 1, la pendiente de esta recta es la capacidad 2. Por lo tanto, decime, ¿cuál capacitor es más grande? ¿1 o 2? 1. 1. Te lo están dando para eso el gráfico, para que sepas cuál capacitor es más grande conceptualmente, ¿no? Con lo que vos sepas. Te están diciendo la capacidad 1 es mayor que la capacidad 2. ¿Está bien? Te están diciendo eso. El gráfico habla. Todos los gráficos hablan. Hay que escucharlos. Bueno. Sí, esta tarde me convertí y después vine a dar clase. Bueno, eso dice el gráfico. Por lo tanto, cuando nos toca empezar a comparar, digamos, ya tenemos la mitad de la respuesta. ¿Qué pasó acá? Ya tenemos acá la mitad de la respuesta, ¿no? Q1 igual Q2. O sea, están entre las tres primeras. Pero hay que definir entre las tres segundas partes de las respuestas primeras. Tenemos delta B1 es Q, que es la misma, sobre C1. Delta B2 es Q, que es la misma que la otra, sobre C2. ¿Sí? Pero el que tiene más capacidad es el que tiene menor voltaje, porque es el divisor del voltaje, ¿no? El que tiene más capacidad era 1, o sea que delta B1 es menor. Chan. ¿Te gustó? Bueno, hay que saber esto de la pendiente para poder resolverlo. Si no te das cuenta, no se resuelve. ¿Sí? ¿Otro? Buenísimo. Esto estoy agrandando y achicando las diapositivas. Perdón. Se carga un capacitor descargado C1 de 200 picofaradios. Acá aparece el pico, 10 a la menos 12. ¿Sí?
mediante una batería de 50 volts. Y después se desconecta, Marcelo, no desconecta, y se lo conecta en paralelo con otro capacitor C2, que inicialmente estaba descargado. O sea, se carga uno, lo saco de la batería, digo, tengo otro capacitor descargado, toma, y lo pongo. Junto dos capacitores, ya dejando la batería fuera. Si la diferencia de potencial entre A y B es 40 volts, ¿sí? Con la batería, con el nuevo conectado, entonces la capacidad del capacitor 2 en picofaradios es mucho lío el enunciado. El dibujo sería este. Tengo un capacitor que cargo con 50 volts. Se llama 1. ¿Está bien? Va a adquirir la carga total que voy a tener de ahora en adelante. Llámale Q1 o llámale Q total. Lo que dice el problema es que ese capacitor 1 lo voy a conectar a otro capacitor 2 descargado. Yo no le dibujé las cargas acá. A y B son los extremos de este paralelo. Quedó en paralelo. Bueno, dice que después de que quedó en paralelo, la tensión bajó a 40. ¿Por qué? ¿Por qué bajó a 40? ¿Mm? Porque el que se conectó estaba descargado. Claro, ahí está, sin ancla. ¿Sí? Parte de las cargas totales, parte de las cargas de C1 se fueron a C2 y por lo tanto la tensión bajó. Si tengo menos cargas entre dos placas enfrentadas, la diferencia de potencial es menor. ¿Sí? O lo puedes pensar como que delta B es Q sobre C. Si bajó Q, bajó delta B. Bueno, como bajó a 40, te dice, bueno, ahora decime cuánto vale C2. La carga inicial del capacitor 1 se va a distribuir entre los dos. ¿Sí? ¿Puedo calcularla? Sí, puedo calcularla. El primero era 200 picofaradios. Esto es 200 picofaradios por 50 volts. ¿Sí? Yo lo puse con notación científica. Pico es menos 12. ¿Sí? Por 50 volts. Hice el lío acá con la notación científica. Confirmen este, 10 a la menos 8. ¿No? Hagan esa cuenta. ¿Alguien quiere salir de acá? No. Me dio igual, genial, Juan, gracias. Esta carga se tiene que repartir entre los dos. Acá estaba solo en este, pero ahora se va a repartir. ¿Está bien? Al agregar el otro en paralelo, el enunciado dice que ambos tendrán una diferencia de potencial de 40 volts. Ahí está el dibujito de antes. Bueno, acá hay todo un trabajo matemático que hice, ¿sí? Que creo que se puede hacer de otra manera, quizás, pero yo elegí esto. La capacidad equivalente de este paralelo no la sé porque me falta un valor, ¿sí? Pero sé que se suman directos, C1 más C2. Es carga total sobre el nuevo delta B y tengo estos dos números. O sea, la única incógnita va a estar acá. ¿Está bien? Va a ser C2. Y quiero despejar C2. Ese es todo el trabajo matemático. ¿Se entiende la estrategia de este ejercicio? Ahí está el planteo. Después son cuentas. ¿Sí? Ahora, o sea, todo lo que va a aparecer acá fueron cuentas. Si no entienden esto, díganme. O sea, la incógnita está acá adentro. 200 picofaradios más C2 es igual a la carga total que hicimos recién sobre 40 volts, que es la nueva tensión, ¿no? Los picos los tengo como 10 a la menos 12. Los paso sumando. ¿Sí? Restando, perdón. Menos mal que está escrito. Y ahí hay que hacer cuentas. 10 a la menos 8 dividido 40, a mí me dio 2,5 por 10 a la menos 10. Acá queda resta de dos números, pero están en distinta potencia, ¿sí? Las potencias en distinto exponente, menos 10 y menos 12. Entonces habría que adecuar las potencias para poder hacer la resta. Mi elección fue seguir en pico y multiplicar por 100 el 2,5 para achicar en 100 el exponente y poner 10 a la menos 12. ¿Sí?
Multiplico acá y divido acá. Bueno, entonces sí, 250 menos 200 en picofaradios me da 50. ¿Sí? 50 picofaradios. Esa es la respuesta correcta. Profe, no entendí la parte de cómo pasó a ser por, o sea, Me imagino. 2,5 por 10 a la menos 10 a ser a la menos 12. La menos 12. Espera, a ver si me permite. Esta es la 15. Claro, estoy acá. ¿Cómo hacemos? Si se puede escribir, explico. No me quiere dejar escribir. Bueno. ¿Cómo hacemos? A ver si puedo. Estamos en ¿no? 2,5. A ver. Esto es... No voy a escribir en otra diapositiva. Insertar. Bueno. Está difícil, no sé por qué no quiere insertar nada acá. Y mira, lo que hice fue, a ver, estás viendo, ¿no? Lo que tengo acá. ¿Estás viendo, Laura? Sí, La diapositiva. Acá dice 2,5 dividido 10 a la menos 10, ¿no? 0,0000000, un 1 al final, ¿sí? 10 lugares y un 1. Lo que yo hice fue multiplicar perdón, si lo divido, perdón, estoy haciendo lío. Porque si lo divido es por 10 a la 10, ¿entendés? Dividido, un 1 y 10 ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este número es este, ¿lo ves o no? 2,5 dividido un 1 y 10 ceros, porque cuando el sí. exponente es negativo queda dividido 10 a la positiva, ¿no? Bueno, lo que yo hice fue decir, multiplico por 100 acá y multiplico por 100 acá, para que la fracción no me cambie. Lo de arriba, o sea, se entiende, multiplico y divido por el mismo número. 2,5 por 100 es 250. Acá está. 10 ceros por 100 son 12 ceros. Le agrego los 2 ceros del 100 que multipliqué. Me quedaron los dos ceros más. Con el 12. O sea, multipliqué el factor que multiplica la potencia de 10 y dividí al exponente. No sé si me seguiste. Si fui claro. Sí, profe, me pierdo un poquito, pero sí llego a entender. Yo creo que lo más claro que te pude decir es esto de la fracción. Que multipliqué arriba y abajo por el mismo número, así no cambia el número. Por 100 arriba da 250 y por 100 abajo da 10 a la 12. 10 a la 12 dividiendo es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 12. Si no, se hace con la calculadora. Yo para hacerlo a mano, pero no te compliques, si no. Está bien, bueno, lo dejo ahí. Bueno, acá hay otro, bueno, estaba terminando el ejercicio, ¿no? Daba 50 picofarados.
Profe, no igualo los exponentes para que la recta te quede más simple. A ver. Me estás hablando, Narela, del anterior, ¿no? A ver. Sí, ahora lo vuelvo. Igualé los exponentes para poder hacer la resta a mano, porque me quede más simple. Sí, lo hice para eso. Sí. Claro. A ver, el resultado había que buscarlo entre las opciones y una de las opciones era 50 picofaradios. O sea, esto así no podía quedar porque había que buscar una respuesta, ¿no? Esto, perdón. Pero sí se podía usar en la calculadora y daba lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que daba en faradios. Y va a dar 50 por 10 a la menos 12. Pueden probar de hacerlo ahora en la calculadora, esta resta, así como está escrita acá, a ver cuánto les da. 2,5 por 10 a la menos 10, menos 200 por 10 a la menos 12. Hagan la prueba. A mí me dio, profes, 5 por 10 a la menos 11. Bueno, y lo mismo, claro, que es lo mismo que 50 por 10 a la menos 12, ahí se te complicaría. Fíjate si con la tecla ENG, la tecla de ingeniería, podés cambiar el número ese. Te cambia la cantidad de números del exponente. Que tiene una flechita. Pero bueno. Van a tener que acostumbrarse a trabajar los números así. Ahí va. Bien, grande. Bien simple. Bueno. Van a tener que trabajar los números así a mano porque hay respuestas que por ahí la calculadora no se las da, que las tienen que interpretar. Sí, sirve para eso. Apretas muchas veces y después Shift y esa y volvés. Está bueno. Sí. La necesidad hace aprender. En NG, sí. Bueno, a ver. No, pues nada. Marcar la única opción correcta. Este era un enunciado largo y yo lo resumí en este dibujo y las opciones. A ver, parece difícil. ¿Para que mi perro quiere salir? Vení por acá, che. Hay una que ladra y otra que la sigue. Que no se anima a ladrar. Parece complicado esto, ¿no? Bueno, ahora se fue. Tengo dos. Bueno, cuando vengan les muestro. A ver, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cuál es la única opción correcta? Es medio delirante este problema, porque, qué sé yo, acá hay números. No está la tensión siquiera, ¿no? Hay opciones con las tensiones, pero no está el valor de la tensión. Bueno, en principio, no desesperamos. Analizamos de a poco. La primera opción que dice Q1 es igual a 2Q2, Q1 es igual a 2Q2, es falsa porque al estar en serie, el capacitor 1 y el capacitor 2 tienen que tener la misma carga. Está bien, propiedades de la serie. Cargas iguales. Entonces, esa opción es falsa. Ya nos sacamos una de encima. ¿Sí? Seguimos analizando. Yo llegué a esta, ¿no? Esto después de un trabajo. No digo que se les ocurra saltar a la quinta de entrada. La quinta es falsa porque dice que la tensión del 1 es 3 veces la tensión del 3. Le llamo quinta a esta, ¿no? La tensión del 1 es 3 veces la tensión del 3. Es mayor que la tensión del capacitor. El capacitor 3 está entre los puntos A y B. ¿Está bien? O sea, la tensión de esta rama del capacitor, acá hay un paralelo del capacitor 3
con la suma de estos dos. Entre A y B tenemos la misma tensión, o sea, la tensión 3 es igual a la tensión 1 más 2. ¿Eso se entiende? Lo que está escrito acá, la tensión 3 es la tensión 1 más 2. Bien. ¿Y esto qué dice? Que la tensión 1 es más grande que la tensión 3. ¿Es el triple de la tensión 3? No. Es más chica porque sumada esta más esta nos tiene que dar el de la 3. El de la 3 es más grande, no más chica. A lo sumo podríamos analizar que delta B3 sea delta B1 sobre 3, al revés el número. ¿Está bien? Bueno. Acá sigo y copié las opciones que venían chiquitas porque no entraban, sino copié lo que estaba atrás para tener una referencia. ¿Qué pasa con las tensiones que quedan? A ver. Delta B1 es la carga 1, que es la misma que la carga 2, sobre 2 microfaradeos. Delta B2 es la carga, la misma que esta, sobre 4 microfaradeos. ¿Sí? ¿Está bien? No sé cuánto vale cada tensión, pero sé que se calculan así. Y por lo tanto, si tengo los mismos numeradores porque están en serie y los denominadores son diferentes, el que tenga más denominador tiene menos resultado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Como delta B2 es la mitad, es más chiquita, porque está dividido por 4, necesito 2 de delta B2 para tener un delta B1. Bueno, esa es la correcta. Delta B1 es igual a 2 delta B2. ¿Sí? Lo que sigue, yo fui analizando las demás para ver cómo trabajar. ¿Sí? Pero la correcta está. Ya la adrenalina aflojó. Fíjense que delta B a B, que es el total, es delta B3, es la suma de delta B1 más delta B2. Pero si delta B1 y delta B2 se relacionan de esta manera, puedo poner delta B1 más, y en vez de delta B2, ¿sí? Despejar el 2 dividiendo y es el delta B1 sobre 2. Esto da 1,5, ¿no? 1 más medio da 1,5. Digamos de delta B1. ¿Y por qué llevé a esto? Porque esto figura, delta B a B y delta B1, están analizadas en la tercera. Y no dice 1,5, dice 2. Está falsa. Ahora vamos a analizar otra, delta B a B con delta B2. La última. A ver qué pasa con este 2. Bueno, esta relación que delta B2 es la mitad, la tomé como que delta B2 vale una unidad y delta B1 es el doble de delta B2. ¿Sí? También es otra mirada. Significa lo mismo que esto, pero poniendo delta B2. Delta B2 es el doble que delta B1. Delta B1 es el doble que delta B2. Bueno. 2 más 1, 3. Delta B2. ¿Sí? Y acá dice 2 delta B2. Se tacha. La sexta es falsa. Y ahora habría que analizar el de la carga, la falsedad de la segunda opción, que no es tan difícil. Carga 1 y carga 3. Esta con esta. Pensemos. La carga 1 es su capacidad por su tensión. La carga 3 es su capacidad por su tensión. ¿Sí? Pero la tensión AB era más grande que la tensión 1. ¿Sí? Ya la teníamos. Ahí está acá. Entonces, hay dos motivos para decir que es falsa. Que Q1 es menor que Q3, ¿no? Acá dice que Q1 es mayor, de alguna manera dice que Q1 es 3 veces Q3. Un motivo es que tiene menos capacidad y el otro es que tiene menos tensión. Este numerito 2 es menor que el 6 y este delta B1 es menor que delta BAB. Porque es parte de la suma que da esto. Entonces, Q1 es menor que Q3. Y acá dice que Q1 es mayor porque está multiplicado Q3 por 3. Si esto vale 2, el otro vale 6. No, mentira.
¿Está bien? Ese fue el análisis de las opciones falsas. No hace falta que lo hagan en un examen, pero bueno, ya estamos aprendiendo. ¿Se entendió? O sea, estamos usando siempre las mismas formulitas. Ese resumen que puse hoy, más las del paralelo y serie, es cierto, más las del paralelo y serie. Gracias, bien, Candela. Son las únicas formulitas. Después es ingenio, es hacer muchos y ver si encontraste lo que ya hiciste. Otro. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente de estos dos capacitores idénticos? Ah, ya me acordé. En esta diapositiva voy a mostrar lo que es la simetría, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay dos capacitores iguales en un circuito? ¿En serie o en paralelo? ¿Sí? O sea, C y C valen lo mismo. Bueno, el equivalente. ¿Cuánto mide? ¿Cuántas veces C mide? El equivalente es 1 sobre C más 1 sobre C a la menos 1 para la serie. Listo. 1 sobre C más 1 sobre C es 2 sobre C. A la menos 1 es C sobre 2. Vale la mitad. Cuando tenés dos capacitores iguales en serie, su equivalente es la mitad. La carga total es la misma. La carga es la misma en los dos y es la misma del capacitor equivalente. ¿Está bien? Y la diferencia de potencial, si son iguales, si hay simetría, va a ser la mitad de la pila cada uno. Si son iguales. En el ejemplo anterior no eran iguales. Bien. Vamos al circuito paralelo. ¿Cuánto vale el capacitor equivalente si son los dos iguales en un paralelo? Bueno, acá es como unir los dos. C más C, 2C, ¿no? Está directo esto. Capacitor equivalente es 2C. La carga total es la suma de las dos cargas. Bueno, si llamo Q sobre 2 y Q sobre 2, la carga total se llama Q. Si llamo Q y Q, la carga total será 2Q. Depende cómo le llame a cada carga. ¿Sí? Pero es el doble de la de cada capacitor. Está bien. Muchas veces aparecen circuitos como el anterior, de 2 en serie con uno en paralelo, donde te dicen C1, C2 y C3 valen lo mismo. Bueno, está buena esa simetría para usarla, ¿no? Por eso está esta diapositiva. Bueno, acá los dos delta V son iguales a la de la pila. Ahí vamos a hacer un ejemplo de estos. Tres capacitores están asociados como se muestra en la figura y sus capacidades C1, C2 y C3 son iguales. ¿Sí? Por eso está antes eso. Una vez cargados, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 12 volt. Si para cada capacitor las cargas resultantes se llaman Q1, Q2 y Q3 y las diferencias de potencial delta V1, delta V2 y delta V3, respectivamente, se puede asegurar que bueno, debe ser más fácil que el que hicimos antes porque tiene capacitores iguales. ¿Está bien? Pero va por ese lado, ¿no? Va con esa banda. Bueno, este es un posible análisis de los potenciales que hay, ¿no? En el A, estas dos placas tienen el mismo potencial que está pintado de rojo, estas dos placas del negativo de la pila que está pintado de azul, y este es algo intermedio, el amarillo. ¿A alguien se le ocurre por dónde empezar? Tachar la primera opción, perfecto. Bien, Juan. Porque C1 y C2 están en serie y tienen que tener la misma carga. Y acá dice que tienen distinta carga. ¿Sí? El 1 y el 2. ¿Están en serie entre sí? O 1 es igual a Q2. ¿Sí? Ahora, tienen la misma capacidad. Y tienen la misma carga, por lo tanto tienen la misma tensión, el 1 y el 2. ¿Se entiende? Delta V1 igual delta V2. ¿Está? Le llamo C porque C son todos iguales. Le puedo llamar C sin el subíndice. ¿Sí? Y la carga Q es la carga de la de cada uno de ellos. ¿Está? Esta división da lo mismo para uno y que para dos. Y si llamo delta V a la tensión AB, a la del capacitor de abajo,
Cada uno de C1 y C2 tiene delta B sobre 2. Bueno, ¿por qué analizar eso? ¿Sí? Taché esto. ¿Por qué tacho esto? A ver, ¿quién me dice? Charan. Porque son iguales, Candela. Y son iguales, ¿y cuánto tienen que dar la suma? No puede valer el doble. No, pero acá dice delta B1 igual 4. Podría ser que esto vale 4 y esto vale 4. Porque sería menor el voltaje de 3. Claro, porque ¿no es la cuarta? Ah, para que esto me están corriendo acá. No, para. Ahora, Daniela, espera. No, tampoco es la cuarta, ¿eh? Si pensás que la cuarta es esta, creo. Delta B1, 4, no da 4 más 4, da 8, no da el voltaje de 3, porque el voltaje de 3 está indicado acá, es 12, es el de B a B. O sea, estas dos tienen dos condiciones, una que ser iguales y otra que sumar 12. El único número que suma 12 acá es 6 y 6. Está bien, por eso delta B1 no es 4, es 6, sabemos que es 6. ¿Sí? Darela, delta B3, 6, no. Delta B1, 6, sí. Delta B2, 6, sí. Pero delta B3 es 12. ¿Se entiende? ¿Con la cuarta? Perfecto. ¿Qué pasa con el 3? Que es una de las cosas que estoy poniendo. Está conectado a 12 volt. ¿Sí? Está entre las puntas, entre ellas. Total. Entonces, la suma de 12 tiene la misma tensión. Eso ya lo dije, ¿no? Delta B2 es delta B3 y B2. Ah, esta relación la busqué porque me están dando en la última que delta B2 es 2 veces delta B3. ¿Delta B2 es 2 veces delta B3? ¿O al revés? ¿Delta B3 es 2 veces delta B2? Al revés, ¿sí? Este 2 pasa multiplicando. 6 es 12 sobre 2. Así que está mal la última. Perdón, yo taché, ¿no? Delta B2 es igual. A ver, ¿qué pasa con una de estas dos? Q1 es 2Q3, Q1 es 2 veces esta, o Q3 es 2 veces Q2. Q1 es 6 volts sobre su capacidad. Todos los capacitores se llaman C, todos son iguales, dice el enunciado. Q2 es 6 volts sobre C. Listo. Y Q3 es 12 volts sobre C. ¿Cuál carga es más grande? La de 3, ¿no? El doble. Bien. Q3 es 2Q2. Es el doble de Q2. O el doble de Q1, como quieras verlo. ¿Cuál es la opción que está marcada como verdadera? Q3 es 2Q2. La otra no tiene nada que ver con lo que nos dio. La tercera. Bien. Ah, cuando Narela me dijo la cuarta era esta entonces, no era la del medio. Ahora entiendo, pues decir la tercera así en línea. Perdón, yo pensé que contabas así. Está bueno. Estaba bien entonces lo que dijiste. Bueno, ¿se entendió? Esta de la simetría está bueno, facilita los ejercicios. Como esto último que trabajé acá, ¿no? Todo dividido por C. Bueno, vamos a otro. Ahí está la marca. Bueno, esto tiene mucha lógica, no le puse mucha cuenta. Creo que era este. A ver, se entiende la diferencia, ¿no? En vez de tener dos en serie y esa serie en paralelo con otro, tiene dos en paralelo y ese paralelo en serie con otro. O sea, para marcar esa diferencia están los dos ejercicios. Una pila conectada entre los puntos A y B se utilizó para cargar tres capacitores idénticos como los asociados en la figura. Idéntico enunciado. ¿Sí?
Las cargas resultantes se llaman Q1, Q2 y Q3 respectivamente. ¿Se cumple qué? ¿Algo para decir de entrada? ¿Algo fácil que se pueda ver? Vení, Juana. Vení, que te quiero ver. A ver. Ahorita le digo vení. No tiene dudas. No, espera, que la quieren ver. Ay, no me lo sé. Vení, Juana. Vení para acá. Vení. Acá está. A ver si la puedes. Vení, mostrate acá la cámara. A ver. No, qué cosa. Es muy grandosa, no la puedo levantar. Bueno, no, está difícil. Lamento, le vieron los ojitos. Cuando venga la otra que es más liviana, vamos. Venga, te digo. Bueno, disculpen. Se escuchan las patitas, sí. Sí. Es muy miedosa esta. Juana, dicen que diga cuánto da esto. No sabes nada, vos. Mira. Bueno, vamos a esto, por favor. Algo fácil para analizar acá. La primera la tachamos, me dice Narela. ¿Por qué? Porque no pueden ser las tres cargas iguales. ¿Por qué no pueden ser las tres cargas iguales? Porque no están todas en serie. Bueno, es un buen dato, ¿sí? La suma de la carga 1 más la carga 2, ahí está, Juan. Tiene que ser igual a la carga 3. Exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, vos tenés C3 en serie con este conjunto. Este conjunto en sí, sumado, tiene que tener la misma carga que esto, porque están en serie. Pero no cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces, como la suma de estas dos cargas tiene que dar la de 3, cada una de estas es más chica que 3. Porque la suma tiene que dar la de 3. Que está en serie, se suman las cargas. Entonces, todo lo que diga que C3 es igual o es menor que C1 y C2 es falso. ¿Sí? Ahí está la serie, o sea, el equivalente de esto es lo que tiene que ser igual a C3. Vamos a buscarlas. Q3 es igual a Q1 más Q2. Vamos a buscar lo que niegue esto. Bueno, esta dice que Q3 es igual a Q2. Mentira. Después está esta que dice que son todas iguales, ya me la dijeron. Esta también, seguramente, Q2 es igual a Q3. Y esta dice que es menor. Esta. ¿Ven? Y no es menor, es mayor. Por eso está mal. Las únicas que dicen que Q3 es mayor que Q2 es esta última, la quinta y la sexta. ¿Sí? Ahora, recordemos que la carga es C por delta B. Es muy simple comparar Q1 con Q2, porque como son capacitores idénticos, ¿sí? Q1 igual Q2 menos que Q3. Perfecto, la quinta. La quinta, sí. Bien, Marela. Bien. Yo estaba haciendo todo un desarrollo matemático que había escrito, pero se ve que ustedes ya saben de esto. Está bien, perfecto. Bueno. ¿Vamos a otra? Este es más fácil todavía. Me voy a sacar enseguida. La figura representa un circuito eléctrico formado por tres capacitores cuyas capacidades son 3 mili, M de mili, 4 mili y 5 milifarados, alimentados por una fuente de tensión de 12 volts. Dice fuente de tensión ideal. Bueno, fuente de tensión. No tiene resistencia interna, por eso. Pero todavía no vimos eso. L1, L2 y L3 representan llaves. ¿Sí? Llaves para conectar, para que circule corriente, para que circulen electrones por acá. Cuando se conecta una llave, o dos llaves entre sí, mejor dicho, dos o tres, quedan en paralelo los capacitores. ¿Están de acuerdo? Quedan unidos por las dos puntas, y entre ellas a la fuente.
Entonces, sabiendo que una llave abierta impide cargar el capacitor correspondiente, así está abierta, la carga total acumulada en el conjunto de capacitores será de 108 milicoulombs si, y hay distintas opciones de abrir y cerrar llaves. ¿Está bien? Bueno, tenemos el positivo por arriba, el negativo por abajo, están en paralelo, cuando se cierra una llave. Cada carga se puede calcular porque acá tenemos los 12 volt, porque sabemos que están en paralelo y todas tienen la misma tensión, y tenemos los valores de capacidad. Entonces, la carga del 1 es su propia capacidad por los 12 volts, 3 por 12, 36 milicoulombs. La carga del 2, su propia capacidad por los 12 volts, da 48 milicoulombs. Y la carga del 3, 5 milifaradios por 12 volts, da 60. Buscamos qué es lo que tiene que dar. Tiene que dar 108. Bueno, 48 más 60 da 108. ¿Sí? Está bien sencillito. Este mismo ejercicio se podría hacer con la suma de energías. Y habría que calcular la energía de cada uno y ver cuánto da la suma que nos pide. Por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sencillo. Bien, a ver. Ahí está. Este es muy lindo, este ejercicio. Este es muy lindo. Una fuente conectada entre los puntos A y B se utilizó para cargar los 3 capacitores asociados, como se muestra en la figura. El único conjunto de capacidades y cargas posibles, en el orden en que está mencionado acá. 1, 2, 3. ¿Ven que están separadas por puntos suspensivos las respuestas? O sea, capacidad y carga del 1, capacidad y carga del 2, capacidad y carga del 3. ¿Está bien? Y te dan valores. Obviamente valores arbitrarios, ¿no? Un faradio y un coulomb son un montón. Estamos trabajando en micro, pero bueno. Y esta famosa disposición que ya hicimos en algunos ejercicios. C1 en serie con C2 y C3 en paralelo con el conjunto. ¿Cómo hacer esto? Chachán. Bueno, hay que acordarse de que carga es C por delta V. Q es C por delta V. Y con eso sale todo. Y bueno, si están en serie, las cargas son iguales. ¿Sí? 1 y 2 están en serie. O 1, las cargas se me darían en C, en coulombs. Por ejemplo, esta, un coulomb y un coulomb, da. Esta podría ser 1 y 2. 6 y 6 podría ser. 3 y 1, no. Esta es falsa, por ejemplo. ¿Está bien? 2 y 3 coulombs es falsa. 2 y 3 coulombs es falsa. 6 y 6 podría ser. Entonces nos quedaron 3 opciones. Esta es falsa. Esta es falsa. Y esta es falsa. Tienen cargas distintas los capacitores que están en serie. O sea, nos proponen que tengan cargas distintas. Nos quedamos con menos. Bueno, C3 está en paralelo con la asociación 1-2. Esto ya lo hicimos cuando lo hicimos 6 más 6, 12. Vamos a sumar tensiones. ¿Sí? Delta B3 es igual a delta B1 más delta B2. No es la A, me dice la regla. No es la A. Te juro que no. Es la F. Te spoileé la... Pero bueno. Sí. Ahora vamos a ver esto, porque no es la A. Ojo, que es muy confuso eso, porque está el 2. Creo que vos habrás hecho lo de las tensiones como carga sobre capacidad, ¿no? Sumaste carga sobre capacidad 1, carga sobre capacidad 2, carga sobre capacidad 3. Bueno, el tema es que 2 dividido 2 da 1. ¿Me entendés? 1 sobre 1, ¿sí? Es igual. O sea, 2 sobre 2, 1 sobre 1, 1 sobre 1. Esto no da. 1 sobre 1 más 1 sobre 1 da 2. O sea, serían 4 coulombs y 2 faradios. Listo. Es muy confuso eso. Sí. El 2 ahí está difícil. ¿Qué pasa con esto? Con el C.
6 sobre 1 da 6. 6 sobre 2 da 3. 6 más 3 debería dar 9. Y acá este cociente da 6 sobre 3, 2. No, no da 9. ¿Está bien? Y acá, 6 sobre 2 da 3. 6 sobre 3 da 2. La suma da 5, 2 más 3. Y 5 sobre 1 da 5. Bien. Es muy lindo el ejercicio, ¿no les gusta? Bueno, paso. Está bien. Mira. Terminamos con esto. Terminé pronto hoy. Bueno. Había sacado ejercicios pensando que iba a hacer mucho. La propuesta del libro hay varios ejercicios para hacer, pero los que están como optativos son muy difíciles. ¿Sí? Y bueno, si los quieren hacer, pero lo importante es que sepan hacer los otros, que son los que más entran en los parciales. Los otros son un poco difíciles para empezar. ¿Sí? Si les sobra tiempo y llueve y quieren estudiar, se ponen a hacerlos y después consultan, si no les sale. ¿Está bien? Pero bueno, va por ahí. El tema está como separado de todo lo que es dieléctricos y capacitores únicos, digamos, y después asociaciones en serie en paralelo. ¿Sí? Bien. No sé si alguien tenía alguna cuestión para decir. Yo voy dejando de grabar.